Bueno, aquí vemos que esta es la teoría. Y bueno, ya estábamos en la parte de las entalpías, los sistemas multicomponentes, el criterio para establecer el punto de burbuja y el punto de que están asociados con la sumatoria de las fracciones en la fase de vapor igual a 1 y respectivamente, y las fracciones, la sumatoria de las fracciones en la fase líquida igual a 1. Y en ese momento, cuando estamos ahí tanteando, digamos, la temperatura, encontramos cuál es el punto en el que se satisface que estas sumatorias son iguales a 1, o bien la sumatoria de la fracción mol del componente I entre el coeficiente de volatilidad, esa sumatoria es igual a M, al coeficiente de partición del coeficiente de referencia, y acá en el otro caso es el que tengamos la volatilidad por la fracción mol del componente de la fase líquida entre la sumatoria, ¿no? Son los dos criterios que estamos estableciendo. Perdón, aquí, la sumatoria de alfa y j xi igual a 1 entre mj. Esos son los criterios que estuvimos analizando en la clase pasada. Con esta idea fue que quedamos de ver el problema aquí está el problema que estuvimos analizando. Bueno, el que ustedes se supone que iban a analizar es este que está aquí, ¿no? El de que tienen el butano, pentano y hexano en proporciones de 35, 35 y 30% al mol. Nos piden que planteemos cómo quedan cuando la mitad de las moles totales es igual al 50%, cuál composición de estos tres componentes quedan en la fase líquida y cuáles quedan en la fase de vapor. ¿Ok? Esa sería, digamos, el problema que empezaron ustedes que deben haber ustedes analizado. Pregunto si lo hicieron y si hay dudas. El libro que estaba tomando como referencia es el libro de Faust, que es el de operaciones unitarias. Es un libro muy viejo, pero que tiene mucha información al respecto. Sí, los problemas pues, son vigentes. Entonces, pues, platíquenme qué onda. Aquí está el problema, pero lo que yo quiero es que me digan qué hicieron. Bueno, yo lo intenté hacer y logré calcular lo que era el punto de burbuja, el de rocío, y no sé si haya quedado bien. El punto de rocío, de burbuja me quedó de 60 y el de rocío de 82. El de 70, No, 60. 6. Bueno, a mí me quedó 58. Y el punto de rocío 80. No están tan lejos. O sea, ¿cuál es el camino? Nos están pidiendo calcular los puntos de burbuja y de rocío de la mezcla en la que tenemos el butano, pentano y hexano. Recurrimos a la ecuación de Antoine, que es la que está aquí arriba, está aquí representada. De ahí lo que tenemos es los valores de las constantes A, B y C. Quedan iguales, el logaritmo base 10, presión de vapor igual a A menos B en T más el coeficiente C, ¿no? Hacemos esto y lo aplicamos para obtener la presión de vapor de los diferentes componentes.
que es como es base 10, es 10 elevado a lo que está aquí del lado derecho. Considerando poner temperatura en este punto, que es la que estamos tomando como referencia, y hacemos todo el cálculo para las presiones de vapor que quedan de este tipo. No sé qué tan diferentes están las tuyas. Hay que tomar en cuenta que en este caso, aplicando estas condiciones de aquí, Son milímetros de mercurio, sí, igual. más o menos están, ¿no? Porque por la condición. Y estas son las unidades que deben de respetarse para aplicar esta tabla, ¿no? Tanto la temperatura en grados centígrados como que la presión de vapor está referida a milímetros de mercurio. Es importante señalar las unidades porque no podemos deducir de aquí nada con relación a las unidades que debemos de manejar. A mí me dan una ecuación de estas que no sé qué unidades tiene la presión de vapor y la temperatura, hagan de cuenta que no me dieron nada. ¿Por qué puedo equivocarme fuertemente? Porque también hay libros, hay obras en las que la presión de vapor está reportada en atmósferas o en milímetros de, bueno, como en este caso, o libras sobre pulgada cuadrada, o sea, que sería la PSIA. Y la temperatura lo mismo, ¿no? Puede estar en grados centígrados, grados Fahrenheit o en los grados absolutos. Depende de cómo esté reportado. Inclusive hay un libro que es el Haynes que tiene que el logaritmo natural de la presión de vapor entre la presión crítica es igual a esta expresión de acá, donde la temperatura está reportada en grados Fahrenheit y la presión parcial en PSIA, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, el punto aquí es ese, es decir, hay que tomar en cuenta las unidades que están reportadas para que podamos usar la tabla. Si ustedes recuerdan lo que yo platiqué cuando hablamos en reactores 2 para el cálculo de las difusividades, las ecuaciones de Chern-Manesco para calcular la difusividad de A molecular de A en B, pues hay muchas ecuaciones que permiten hacer esos cálculos, pero es importante tener claro cuáles son las unidades que se están reportando para la correlación que estamos utilizando, porque al tomar en cuenta eso, pues las constantes que van asociadas en los cálculos de Lennard-Jones, en el caso de la difusividad, pues deben estar acopladas con las unidades que están manejando esas ecuaciones. Son los cuidados que ustedes tienen que tener, convénzanse, cuando estén haciendo cálculos en ingeniería química. Yo soy un fanático y siempre lo he dicho y lo digo, lo seguiré diciendo, que el análisis dimensional es básico en los cálculos, porque es el causante, si nos confundimos, de tener dimensiones locas, que calculan el diámetro de una torre de destilación de 20 metros contra 1 metro de altura, digamos, por decir alguna tontería, pues. Me explico, lo mismo en reactores. Pueden tener un reactor de flujo pistón de 1 kilómetro de longitud y 1 centímetro de diámetro, ¿no? O sea, como que no checan pues ese tipo de cuestiones. Y muchas ocasiones el origen del cálculo, el problema del origen del cálculo es el problema del cálculo, el origen del problema del cálculo es el análisis dimensional que no se respetó. Olvídense de que sea exacta la cantidad, no, eventualmente si son 4.530, ¿cuánto tienes tú aquí, por ejemplo? 4.530, ¿cuánto te da presión de vapor del butano? De hecho, me quedó igualito por las unidades. Nada más que yo la dejé nada más con punto 4. Ok, ¿y en las otras están igualitas también? Sí, Bueno, entonces, pero hay otros casos donde pues, a lo mejor lo que quería decir yo era que si tú me hubieras dicho que era 4.550, 4.520, no iba a ser tan relevante en el cálculo, ¿me explico? Por lo que les estoy platicando. Pero ya confundir y que aquí estuviera poniendo libras sobre pulgada cuadrada y estas cantidades pues estarían total y absolutamente fuera de contexto. Bueno, yo creo que remarcarlo no pierde uno el tiempo en hacerlo porque creo que es parte
Pues de los consejos y las observaciones que podemos tener con respecto a estos cálculos. Ahora bien, en el cálculo que estamos analizando ahorita del punto de burbuja, sí, que estamos aquí, el siguiente pues es seguir el coeficiente de distribución. Aquí lo que hacemos es referir la presión de vapor del compuesto que estamos manejando entre la presión total. Acuérdense que el coeficiente de distribución se puede calcular a partir de la presión de vapor del componente entre la presión total. Entonces, de esta forma tenemos los valores correspondientes a la M, que en otras obras, ya lo he dicho también miles de veces, es la K. Luego, el coeficiente de volatilidad lo estamos refiriendo al componente que está aquí entre el coeficiente que tomamos como referencia. No sé si tomaste el mismo C5 o manejaron otro. Bueno, lo que es para MI, yo utilicé lo que es la carta de Prestier. Ajá, de Priest, De de Priest. Priester, sí. Sí, utilicé esas y me quedó en el primero para el butano de 1.99, para el pentano 1.7. 1.7. No, perdón, 0.7 y para el hexano 0.288. Pues, tú dime si estás así súper diferente. No, pues quedan La muy verdad que es cerca. razonable, pues. Ok, alguien, por favor, si alguien tiene dudas de esto, por favor, dígalo. O sea, a mí, yo seguí este camino, pero el que tú seguiste es correcto. Y yo le echaría más porras a ese que tú seguiste que el que yo tengo. Acaba pronto. Porque son cartas ya muy probadas y internacionales y que se manejan muy frecuentemente para estos cálculos. Pero velo, o sea, 1.90 y qué, o 90 y tantos contra 2.01, pues realmente, ¿cuál es la diferencia? Es mucho menos del 1%. Entonces, aquí tenemos luego ya una vez que tomamos, pero sí tomaste de referencia el C5 o C6 o C4, no sé. El C5. Bueno, coincidimos. Pero alguien que haya tomado el C6, por ejemplo, entonces tendríamos aquí un valor, y aquí tendríamos el 1. Lo que les quiero decir es que esto se recomendaría, o yo les recomendaría que tomaran el que esté en media tabla, ¿no? Porque podemos tener aquí una mezcla de 10 elementos. Por ahí de la media tabla, pónganlo. Tómenlo como referencia. Pero, insisto, es una selección arbitraria. Tomar como referencia cualquiera de los tres. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen un coeficiente de distribución de este tipo, de volatilidad de este tipo, y encuentran el 1, seguramente este es el componente que se está tomando, aunque no se los dijeran, como referencia. Para que, vamos a decir, vean y lean pues los datos de una tabla, reportados en una tabla. Entonces, lo que sigue es, después de esto, pues calcular la XY por CI, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y a partir de esto, pues ya tenemos la Y que cumple con la sumatoria de 1. Y de manera similar tendríamos nosotros el cálculo del punto de burbuja. Perdón, el punto de Rocío, que es el que tenemos aquí. Punto de Rocío, en el caso, este es el punto de Rocío. Yo aquí ya no quise hacer más, por cuestiones de tiempo, me fui yo sobre la solución, que es una solución que tengo de mucho tiempo atrás, y me fui ya sobre estas temperaturas. De hecho, yo tenía en un problema con la de Priester, da 82 efectivamente, y esta me queda 57, si no me recuerdo. Pero ya con este camino que está aquí, tomando en cuenta la presión de vapor, sí me quedan el 58 y el 80. Entonces tendríamos pues esa pequeña discrepancia, pero básicamente es esta la solución. Comentarios, jóvenes, dudas.
Profesor, yo tengo una duda. Dime. Para saber que el punto de burbuja o el de rocío debe de dar la sumatoria de Y1, ¿verdad? Ajá. Ok. Y en la parte donde dice que Es decir, X, tu criterio, si aplicas este criterio para el punto de burbuja, tú debes de considerar que es la sumatoria de este término XY alfa y C5 del coeficiente de referencia. Esta sumatoria debe ser igual al inverso del coeficiente de partición del componente que estás tú tomando como referencia. ¿Sí? Ese es el criterio. Una vez que satisfaces este criterio, ya tienes tú el cálculo de la composición en la fase de vapor. Y la sumatoria, pues obviamente debe dar 1 próximo a 1. ¿Sí me expliqué? sí, Y lo profesor. mismo sucedería en el caso del punto de burbuja. Hace el mismo camino, sigue lo que estamos platicando ahorita, y ahora tu criterio es que la sumatoria de YI entre alfa y CI, C5, la sumatoria sea aproximadamente igual aquí es directamente el MJ, por lo que ya vimos anteriormente en los casos que estuvimos analizando de este problema, ¿no? De la teoría. Sí, ¿De acuerdo? sí, profesor, gracias. Entonces, o sea, como que aquí tienes un doble criterio a satisfacer, ¿no? O sea, esto de aquí, a lo mejor aquí sí, no hay mucha duda, pero aquí, por ejemplo, la laxitud que puede haber entre prácticamente 1.3 y 1.22, pudiera eventualmente traducirse en que esto no fuera exactamente 1. Entonces, obviamente, pues hay que tener cuidado y que se cumpla, ¿no? O sea, esto es como corroborar que hicieron un cálculo aceptable y el criterio que aplican es correcto o aceptable también. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Otra duda que tengan? Aquí tomen en cuenta que esto Iba, es, doctor. dime, ¿no? ¿Algún comentario más? Ahora, el siguiente paso era el cálculo. ¿Cómo plantean ustedes la solución con el 50%? Yo tenía duda en la ¿Dudas qué? Te perdiste tu sonido. Bueno, te me fuiste o me fui yo. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora, usted sí. A mí sí. Su compañero se perdió. Que me quedó. Yo tenía duda y ya se quedó ahí. Bueno, ¿algún otro tenga dudas? ¿No? Tengo una duda en la última columna de Sí. YI. ¿No sería XY? ¿Esta? Sí. Sí, tienes toda la razón del mundo. ¿Ya ves? Aunque parezca que no, sí, tienes total y absolutamente razón. Es X igual a Y y entre alfa y sí, o sea, alfa y J, alfa y C5 es igual a Y entre X, sí, tiene razón. Entonces la X es esta, sí, está totalmente de acuerdo. Gracias. Por eso es bueno tener el Excel porque permite estar aquí cambiando todo. ¿Comentarios? No. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para el cálculo de la composición en la fase líquida y en la fase de vapor, tomando en cuenta que el 50% de las moles quedan en la fase líquida? Tomen como base de cálculo 100 moles. Vale, tienen 5 minutos para meditar eso y luego empezamos a discutirlo. ¿Cómo dijo, profe?
que tomen como base de cálculo, o sea, acuérdense que el problema realmente lo que nos pide la temperatura de punto de burbuja, que ya vimos, pues que anda entre 58 y 60, y el punto de rocío que anda entre 80 y 82, ¿sí? Que son los dos, somos los dos que estamos dando el dato. Si hubiera otros que tuvieran el mismo dato, o datos deberían de ser alrededor de estos valores. Por favor, háganlo, cópienlo, no se atengan, hombre. Es importante que lo estén ahí manejando. Son cálculos que van a tener que hacer en parciales y en lo que sea, pues, de todo lo que vamos a estar analizando en el curso. Entonces es importantísimo que lo tengan claro, que sepan que hay alternativas. Aparte de la ley de Antoine, están las cartas de Priester. Hay otra gráfica que viene en el Faust, que la voy a escanear y se la voy a mandar para determinados componentes. Sí. Tomen en cuenta, pues, esto que estamos aquí planteando. A ver, les voy a indicar para que vean las fórmulas. ¿Qué es esta de aquí? O sea, la presión de vapor es esto que está aquí. 10 elevado al lado derecho de la ecuación de Antoine. La coeficiente de distribución es en la presión de vapor entre la presión total. Los 300 kilonewton por metro cuadrado es igual a 2.250 milímetros de mercurio. Acá a la derecha les estoy poniendo la equivalencia, ¿no? 101.320 kilonewton por metro cuadrado, que es igual a kilopascal. Un newton metro cuadrado es un pascal. Es igual a 760 milímetros de mercurio, igual a una atmósfera, igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Son las equivalencias entre las presiones a las diferentes unidades. No está de más que las copien y las tengan. Entonces, esto es igual a 14.7 libra por pulgada cuadrada. Igual a ¿qué? ¿Qué les había dicho? La otra, una atmósfera, ¿no? Todo esto es la misma. Son equivalencias, pues. Bien. El otro cálculo, la alfa, pues ya véanlo aquí, es la D7, que es el coeficiente de distribución del componente que estamos analizando entre el coeficiente, el coeficiente de distribución del componente de referencia, que es de 8. Entonces, aquí al hacer todo el análisis de las diferentes especies, nos va a quedar 1, que es dividir entre sí mismo. Y esto, dicho sea de paso, si ustedes ven una tabla de este tipo y ven el 1 por ahí, pues identifíquenlo como el componente que están considerando como referencia. Y lo demás, pues es seguir con la teoría. Ya la tienen ustedes la debieron haber copiado la vez pasada, no sé si la tengan, díganmelo. Entonces esto es la B7, que es la composición, y la otra es E7, que es el alfa, ¿no? Entonces esto ya les da 1, y la sumatoria de esto debe ser igual al inverso del coeficiente de distribución que estamos manejando aquí. O sea, 1 entre D8, que es este que está aquí. Entonces, cuando tenemos esta relación, satisfacemos el criterio y por lo tanto ya es obvio que la sumatoria de las Y, bueno, no es obvio, pero es
se espera que la sumatoria de las y sea igual a 1. Aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio donde suponemos que esta mezcla no es que originalmente sea líquida y luego vapor, sino simplemente la estamos considerando como tal. O sea, primero consideramos para el caso del punto de burbuja que esta mezcla fue una mezcla líquida, y en el caso del punto de rocío, esta mezcla es una mezcla en vapor con la misma composición. Y hacemos el ejercicio para los dos cálculos. Bueno, ese es el punto. Ahora, ¿qué han pensado? ¿Cómo calcular la composición de la fase líquida y la fase de vapor cuando el 50% de las moles totales se encuentra en la fase líquida? Les decía que quisieran como base de cálculo 100 libras mol. O 100 moles, pues. Sería por un balance en el cual pues se multiplicaría los 100 moles por cada fracción, y eso sería lo que tendríamos pues por cada componente sus fracciones, ahora sí que la composición en moles, y de ahí no sé si esté bien de que nada más tomaríamos la mitad y pues calcularíamos las fracciones, no sé si nada más sea eso. Pues adelante. A ver cómo le haces. El camino, por ahí va el camino, pues, pero vamos a ver. Ya no es lo mismo platicarlo que calcularlo. Adelante. Calcúlenlo, por favor, y díganme cuándo. Lo tengo aquí en la parte baja del Excel, no se los enseño para que no lo copien. Después les los voy a enseñar y los voy a discutir. Pero si hagan el esfuerzo, por favor, para que no se duerman. ¿Sí entendieron? Estamos hablando de un sistema, ahora sí decimos, hagan de cuenta que tienen puro líquido originalmente, y la composición de ese líquido es de 35% en butano, 35% en pentano y 30% en hexano. Lo van a evaporar. Si se dan cuenta, son las bases de lo que sigue, que es la destilación, jóvenes. O sea, es bien importante que se entienda, porque son los principios que se van a estar aplicando, y yo les aseguro que entendiendo bien esto les va a ser no pan molido, pero sí bastante más comprensible lo que viene adelante. ¿Sí? Entonces, ese líquido, hagan de cuenta que lo tienen en el recipiente, en la columna de destilación esa que platicamos, que ya les enseñé, perdón, no es cierto, porque algunos sí, algunos no. Una torre de destilación, metemos en la vasija de la parte inferior esa mezcla líquida, la empezamos a calentar, y va a llegar un momento en que la mezcla esa se va a evaporar, y cuando llegamos al 50% de evaporación, ahí le paramos. La pregunta ahí es, ese vapor que está en equilibrio con ese líquido, ¿qué composición tiene? ¿Y qué temperatura tiene? La temperatura va a ser una temperatura intermedia entre estos dos puntos, el punto de burbuja y el punto de rocío. Si yo tuviera la curva, si yo tuviera el caso, luego ya lo he platicado, si yo tuviera el caso de la, déjenme ver. Acuérdense aquella curva que vimos de temperatura, así que aunque esté fea, la pongo. Si yo me voy a encontrar en este punto, ¿sí me explico? Que esta va a tener una composición de, si fuera un sistema, perdón. Si fuera un sistema binario, que vamos a suponer que tuviera nada más butano y pentano, y esto fuera 50 y 50, esta composición de 50 aquí, vamos a decir, del butano, la mezcla la subo, llego al líquido saturado y llego al punto donde ya el 50% desapareció. Si yo quiero conocer la temperatura a la que se encuentra esta mezcla
esta mezcla tiene una composición en la fase líquida y otra composición en la fase de vapor. Ya lo vimos en un ejemplo anterior, justamente el ejemplo anterior. Y si yo me prolongo hacia la izquierda, al eje de la T, ¿sí? Donde tengo yo aquí tengo T, la temperatura. Entonces, yo ahí puedo encontrar la temperatura a la que se encuentra esta mezcla, ¿están de acuerdo? Ahora, caso de 3 componentes, ya un sistema multicomponente, ya no puedo hacer eso. No tengo no puedo hacer este análisis. Entonces necesito otra herramienta, pues eso es lo que les quiero decir. Y la otra herramienta es el balance y tomar en cuenta estos criterios en los que la sumatoria de los componentes en la fase vapor y en la fase líquida sean iguales a 1, pero con la condicionante del balance de que ese punto que yo quiero, el equivalente a este punto intermedio que yo puse ahí en el anillo del sistema binario, sea el 50% de las moles totales evaporadas. Por eso les pongo base de cálculo 100 moles, que va a ser 50%, sí. Entonces, el 50% de esas 100 moles se encuentran en la fase líquida. La pregunta, líquido que está en equilibrio con el vapor a estas condiciones, ¿cuál es la composición de cada uno de ellos? No sé si alguien lo hizo. Sí, sí, no, quién sabe. Profesor, Dime. ahora sí me escucha, es que creo que hace rato se me fue el internet, era yo el que le estaba preguntando. Te fuiste gacho. Sí, se me fue el internet. No te preocupes. Doctor, bueno, lo que estoy viendo en el error es en la conversión a la presión, doctor. Ya encontré el valor para sacar el 2250 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso sería 7.562 milímetros de mercurio para que les dé a mis compañeros el 2250. Ah, sí, ahí hay un pequeño, yo lo redondeé porque sí hay una fracción, Sí, exactamente. pero ahí está, es razonable, ¿no? Ok, sí, gracias, doctor. De nada. Pregunto si están calculando, o están atorados, o están esperando que les enseñe la solución. Yo creo que estos cálculos en algún momento de sus materias que vieron previos los han de haber visto, ¿eh? Por lo menos eso espero. Yo, todos tenemos que, bueno, buscar cuánto es de líquido y de vapor en cierta cantidad de moles, ¿no? ¿Cómo? A ver, explícate mejor. Bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Es que no lo escuché bien, es así. Bueno, el problema, lee el problema, ¿sí lo tienes apuntado? ¿Cuál es la composición de las fases líquida y vapor en equilibrio cuando las moles totales, vamos a decir originalmente están en fase líquida, se evaporan y queda un 50% de moles en la fase líquida? O sea, el otro 50% es vapor, pues, o sea, no estamos aquí desapareciendo materia. Si yo tengo 100 moles y me quedo con 50 moles en la fase líquida, pues tengo 50 moles en la fase vapor. La pregunta, o sea, les he comentado, una destilación diferencial plantea lo siguiente. Ustedes tienen ¿qué es lo que vamos a ver? Pues en los temas de destilación. Yo tengo originalmente una mezcla líquida, la caliento, empiezo a evaporarla
¿Y qué va a pasar? Que el componente más volátil se va a ir más rápido primero que el componente menos volátil. Pero el componente menos volátil también va a ser arrastrado. O sea, no es que el más volátil se quede, permanezca en la olla de calentamiento del destilador y nada más tengamos vapor que lo separamos, el vapor del componente más volátil. Siempre va a haber una mezcla del componente más y menos volátil que queda en la fase líquida y queda en la fase vapor. Lo que va a pasar es que la composición del componente más volátil que queda en la fase líquida debe ser menor que la composición original. O lo mismo, en la fase vapor vamos a tener mayor composición del componente más volátil que del menos volátil, pero los dos componentes se están separando. ¿Sí? De ahí viene aquel caminito que vimos, para que vean la lógica de todo esto, aquel camino que vimos, ¿qué pasa con el líquido cuando llega a su punto de saturación? En el problema justamente anterior. Nos vamos horizontalmente a la curva de vapor saturado y ahí encontramos el vapor que se formó de ese líquido en primera instancia, que partimos de un líquido que tenía un 30% de composición del componente más volátil. La composición del vapor en equilibrio con ese líquido saturado, pues anda del orden de 60 y tantos. Luego, ¿qué va a pasar? Que ese vapor lo condenso nuevamente y lo evaporo nuevamente. Entonces ya la concentración del componente más volátil en la fase vapor aumentó de 60 y tantos a 90 y tantos. Y ese es el punto. O sea, y ahí viene el principio del por qué hacer multietapas en los equipos de destilación. Buscamos ir separando más y más y más y más. En este caso específico, imaginen ustedes lo que toda su vida como ingeniero, yo creo que desde la prepa que ya seleccionaron ustedes el campo en el que se iban a formar en la carrera, pues de alguna práctica de laboratorio que hayan tenido en la prepa donde montaron un matraz balón, lo pusieron en una mantilla de calentamiento y al matraz balón que tiene un cuello ahí le acoplaron un sistema que les permitía conectar a su vez un refrigerante. Y ese tubito que permitía lateralmente conectar el refrigerante, en la parte superior normalmente tiene un agujero donde metían la temperatura, un termómetro de bulbo de mercurio para lidiar la temperatura a la que estaba sucediendo la destilación. Y no sé si lo hayan observado o se los hicieron ver. Empezaron con temperatura ambiente y conforme se fue calentando el sistema, pues se fue calentando también, moviendo el termómetro. Y ese termómetro tiene un límite. ¿Cuál es el límite que tendría? Pues tendría el punto de ebullición del componente menos volátil o la mezcla que se alcanzó a separar al final, donde tuvieron el componente más volátil muy reducido y el componente menos volátil muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Que el punto de ebullición de esa mezcla tenía su límite, y el límite es el punto de ebullición del componente menos volátil. Ahí terminaba la destilación. No, esto que les acabo de describir es lo que han hecho, estoy seguro, en la carrera, o no lo han hecho, no han tenido esa experiencia. Sí, no, quién sabe. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces es lo mismo, tienen un 50% de moles totales, las evaporan hasta 100%, y evaporan hasta un 50%. Esa es la base de cálculo. A ver. Aquí yo lo que hice fue apoyarme en el monograma, en el nomograma de Priester para cálculos más rápidos. ¿Por qué? Porque hay que jugar nuevamente con la temperatura. Así es esto, pues. O sea, esto es la ingeniería que estamos nosotros trabajando.
¿sí? No es aquí, aquí no hay llaves mágicas. Entonces tienen que proponer una temperatura. Sabemos que estamos en una temperatura intermedia entre el punto de burbuja y el punto de rocío. Entonces debe quedar por aquí en el medio la temperatura correspondiente a la que se va a encontrar esa mezcla con el 50%. ¿Para qué la quiero, esta temperatura? Pues para conocer las presiones de vapor que se tienen en ese punto. Y obviamente los coeficientes de distribución. Entonces, tengo una pregunta. Dígame. Bueno, ahorita que se calculó primero previamente lo que es la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío, para un sistema binario estaríamos calculando lo que es pues el punto para un componente, por así decirlo, ¿no? Claro. Y para digamos que es de 3, se estaría calculando el punto de burbuja y de rocío para la mezcla del pentano nada más. No, de los 3. O sea, esta temperatura es la temperatura a la que bulle esa mezcla de 3 componentes. Ok. Sí, o sea, la referencia es para que yo pueda usar esta opción. También yo les recomiendo, jóvenes, que no se atengan nada más a lo que estamos platicando en clase, porque finalmente es mi punto de vista, mi manera de interpretar las cosas, pero ustedes pueden tener otra opción. También lean ustedes la parte del capítulo correspondiente. Ya les he dicho cuál es la referencia que estamos tomando. A propósito, independientemente de que agarre tus problemas, a propósito, es más, este problema que viene en el FAUT, el camino que siguen es un poquito diferente. Entonces yo lo que quise es respetar la metodología que estaban manejando con el libro de Treiber. La adapté a esto, pues. Pero pues, hay que ampliar, pues hay que leerlo, hay que verlo. Léanlo para que vean, porque lo que comentan ahí es esto. Justamente, el método lo que dice es, para que yo pueda utilizar el coeficiente de volatilidad, esta alfa, necesito tener un componente de referencia. Déjenme regresar un poco a la teoría y que estuvimos viendo ya la teoría de esto, y acuérdense que yo podría estarme calculando las fracciones hasta que la sumatoria fuera igual a de y y de x1 fueran 1, pues. A ver, ya vas a abrir ahorita. Entonces, vamos a ir directamente al negocio este. Aquí tenemos, pues, acuérdense que esta es la referencia, pero que no conocemos las composiciones, entonces esta referencia la podemos, para casos soluciones ideales, utilizar la presión de vapor ante la presión total, que es lo que vimos, y la alfa y J, pues es la relación de las presiones parciales. Pero este J sería lo que llaman el coeficiente el elemento de referencia. El criterio sumatoria de Y igual a 1. Y aquí hacemos, acuérdense que me había equivocado y le había puesto nada más las M's. Aquí tenemos M por XA, MB por XB, etcétera, etcétera. Y esto, para yo poder relacionar esta alfa, divido la expresión que está aquí, de ahí viene el inverso del coeficiente de distribución, toda la ecuación por MJ, el coeficiente de distribución del componente de referencia. Y eso ya me permite pasar a alfa AJ, alfa BJ, CJ, etcétera. Y la sumatoria de todos estos elementos debe ser igual a 1 entre MJ. Aquí está el criterio que estamos aplicando. Ya una vez que se satisface este criterio, entonces ahora sí váyanse a que Y es igual a la alfa y J por XY entre la sumatoria de esto. Y eso les va a dar las composiciones ya en la fase vapor. Similarmente, en el caso del punto de rocío, pues tenemos algo similar. Aquí nada más despejamos de aquí de esta expresión que está acá, perdón, acá está arriba, Y igual a XY sería igual a Y entre MI, que es lo que tengo aquí.
YA entre MA, YB entre MB, etcétera, igual a 1. Y aquí lo que hago es multiplicar para que yo pueda encontrar MA con MJ, MB con MJ, etcétera, que es lo que tengo aquí abajo. De ahí sale que ahora el criterio es que esto converja y sea igual a MJ. Entonces aquí lo único que hago es, aplicando la definición de alfa, pues sustituyo Y entre alfas, etcétera, y la sumatoria de estas Y entre alfa y J es igual a MJ. Es el criterio que satisfacemos. Una vez que se satisface este criterio, ya puedo calcular la composición de la fase líquida a partir de esta expresión. ¿Sí está claro? Ese es el caminito pues, que seguimos para hacer este análisis. Entonces, regresando al problema. ¿Qué tengo en el problema? Pues tengo el balance de materia, pues para la... perdón, aquí lo que hice fue más o menos, hice el nomograma y me dio a mí en el personal, también aquí hay cierta incertidumbre en el cálculo, pero sí coincido contigo, con el que me estaba platicando hace rato, que la M en lugar de 2, sí yo leí también 1.9, 0.67, 0.27, pero y me da más o menos igual a más o menos la temperatura. Pero como comentario, que ya me había olvidado de que también le había hecho este cambio. Lo cual corroboraría que estamos hablando realmente de una solución ideal, pues. Bueno, el balance de materia con relación al sistema, cuando estamos en el 50% de evaporación de líquido. Tomamos como base 100. La base de cálculo van a ser 100 moles. Balance total. ¿Cuál sería? Pues M, la masa total, igual a la masa que queda en el líquido, más la masa que tenemos en el vapor. Este balance ya es cuando se supone que hubo un cierto grado de evaporación. Al principio esto no existe. M igual a L, ¿no? Entonces, esto me dice que el 100 es igual a 50 más 50, ¿no? Las moles que quedan en la fase líquida, que es la condición del problema, y las moles que quedan en la fase vapor, 50 y 50. Hago el balance para el componente I. Aquí es cualquiera, ¿no? Aquí no me estoy metiendo yo con el componente más volátil, no, aquí es un componente I, por eso le puse I. Puede ser el N4, el C4, C5, C6. Entonces, Z por la masa total, aquí ¿cuánto es? Pues es 35%, ¿no? De la masa original, de las moles originales, pues. Va a ser igual a la X de la fase líquida que quedó cuando alcanzamos el 50%, que no conozco, y la composición en la fase vapor del mismo componente que se encuentra a esa condición del 50%. Estas composiciones no las conozco yo. Entonces, mi ecuación la traduzco y me queda 100 por ZI igual a 50 por XI más 50 por YI. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, doctor. Bueno, pues a ver, síganle, calculen, díganme cuánto es XI, cuánto es YI. Profesor, disculpe, bueno, yo usé lo de los valores anteriores. Me dio a mí de 0.48 de XI y de... No, espérame, déjeme ver de... A ver, ¿qué era primero? Uno es de 0.48 y otro es de 0.51. ¿Qué? El XI y el YI. XI punto 48. Ajá, no sé si es la XI o la YI, es lo que estoy... La YI es de 0.48 y la XI de 0.51. ¿Y cómo lo hiciste? Es que usé los de los valores de los anteriores. Sí, pero ¿cómo lo hiciste? Mediante un balance igual. ¿Y qué metiste ahí o qué? Los YI, bueno, de la anterior,
de los que obtuvimos anteriormente y los XY que obtuvimos igual del anterior. Y fue nada más no coincide con el 50%, ¿o sí? ¿Cómo? No le escuché bien, profesor, disculpe. Que no coincide con el 50%, ¿o sí? Pues no, porque bueno, la diferencia que tengo es de entre ellos dos es del No, dos. no, es que tú tienes que satisfacer que la sumatoria de las XY sea 1 Sí, y que la eso sí sumatoria de satisface. las Y sea 1. Entonces, tu respuesta, a ver, tú dime, la composición del N-butano en la fase líquida, ¿cuánto te dio? Composición del pentano y la composición del hexano. Lo mismo para el caso del vapor. Composición del butano, composición del pentano y composición del hexano. O sea, eso que tú me diste de punto 51 y punto 48 corresponde que al N-butano. Espéreme, déjeme ver, creo que hay algo que tengo mal, creo que sí, espéreme. Ahorita les pongo lo que yo tengo, pues, pero puedo estar equivocado. Yo no soy el dueño de la verdad. Ay, no sé si esté mal o bien, pero bueno, yo lo que hice fue, como tengo la misma cantidad de moles en la fase líquida como en la fase de vapor, lo que hice es agarrarme, bueno, yo agarré base de un mol y primero como igualé, en la primer lado de la ecuación, es decir, en la igualdad, en la primera igualdad tengo X multiplicado por las fracciones molares del líquido, que vendría siendo del anterior era 0.69, el otro 0.23 y el otro 0.066, y eso lo igualé pues, con 1 menos X por la suma de las fracciones molares en la fase líquida. Sí. ¿Y cómo te da? Yo bueno, 0.48. A ver, es el butano en la fase líquida. Punto 48. Es que tienes que tener la composición de las tres especies químicas tan repartidas entre las dos fases. Ese es el principio de la separación. Déjenme las calculo y... A ver, vamos a avanzar un poco. Yo les planteo lo siguiente. Aquí tenemos los balances que estuvimos platicando ahorita. 100 por punto 35, 100 por punto 35, 100 por punto 30. Y esto es igual al 50 por X del butano, 50 por Y del butano y así hasta llegar al hexano. Esas son las tres ecuaciones con las que contamos. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. No conocemos las composiciones de las dos fases que estamos analizando. ¿Ok? Bueno.
tenemos el recurso del coeficiente de distribución, que es igual a Y entre X para el butano, para el pentano y para el hexano. Es MNS4, MNS5, MNS6, que es igual a Y entre X. Eso ya lo analizamos en la teoría. Supongo una temperatura. Ahora, aquí recurrí al apéndice 2, D2 de la figura A del libro de Faust, que viene ahí. Esa figura se las voy a mandar. Se las voy a escanear y se las mando. De ahí saqué, si se fijan, no es tanta la diferencia, aunque sí alcanzo a ver algo de diferencia entre, para esta temperatura queda 1.95, para N del pentano 0.90 y el del hexano 0.39. O sea, por ejemplo, si vemos esta, anda 1.9, 1.69, 1.27. Para 80 anda 2.9, 1.12, 0.45. Pero esto no dice que esto sea la mitad. Entonces esto lo tenemos que analizar. Supuse una temperatura intermedia más o menos entre los dos extremos que estoy planteando. También nuevamente aquí ya me fui a lo que ya hice 3 o 4 cálculos, que los tengo yo registrados, pero ya me fui a sobre lo que era seguro. Entonces, pregunto si está claro cómo seguimos. Esto de aquí el problema es que pueden ir al de Priester y pueden hacer lo mismo, el mismo análisis, con la temperatura que estábamos planteando y la presión total de 300 kilonewton por metro cuadrado. Digo, 300... Sí, ¿no? ¿Cuánto es? 300 sí, 300 kilos por pascales. Que es las curvitas estas, las lebritas estas del nomograma de Priester. Entonces, si ustedes tienen ahí el diagrama de Priester, si lo tienen a la mano, díganme, considerando 70 grados centígrados y los 300, ¿cuánto les da los coeficientes de distribución correspondientes? A ver. Porque esto se ve de una figura. En el apéndice D2 del Faust va en una figura. Pero ¿cuánto leen ahí ustedes? ¿Tienen ahí la mano el demograma? ¿Alguien que lo tenga? Que agarre el demograma, una recta que una la temperatura de 70 grados con los 300 y díganme cuánto leen en N-butano, N-pentano y N-hexano. Por favor, no vean las letras que estamos ahí poniendo. Digo, los números que están ahí. El chiste es tenerlo. A ver. Estamos 300 y grados centígrados 70 más o menos. Para el N-butano yo leo aproximadamente 1.40. Para el butano sería 1.35 y para el pentano 0.9. No, fíjate que no. Hay que tener mucho cuidado porque están muy pegadas las escalas. La del N-butano anda en 2, si te fijas. Pero eso es lo que quiero que lean, que vean, familiarícense con la lectura. Entonces, pueden trazar una recta muy tenue y pueden ver, vayan a alguna zona donde se vea perfectamente bien distinguida la escala y no se confunda con la otra, ¿no? Por ejemplo, muy abajito de la línea que cruza la del butano está un 2.
Entonces ahí pueden poner ustedes, porque si el lado derecho, que es del isopentano, vaya del orden de ahí, a esa altura del orden de 1. Entonces yo leería ahí como 1, 2, 3, como 4, como 1.45, algo así, ¿eh? Voy a poner ahí tentativamente, no sé lo que lean ustedes. A mí me dio de 1.48, doctor. Ah, perfecto. Tomamos lo que tú dices. Luego, para el N-pentano, tienen ahí, estamos encima de 0.8.9, ¿les gusta? Coincide con el otro valor, ¿eh? Y les juro que no lo estoy viendo. Sí, doctor, coincido igual con usted. Ya me dio lo mismo. 0.9. Y para el N-hexano, 0.36. 37, por ahí, 36.37. 37. 0.37. Ahí está. Esa es la alternativa, pues la que sí marca mucha diferencia es con el butano. Pero vaya, pues aquí no. Ahora, aquí no estamos planteando, este es el criterio con el que podemos nosotros plantearnos la composición en la fase, es decir, va a incidir en los cálculos de las X. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es, esta Y la sustituyo por NC4 por X NC4. Aquí lo meto. Y es lo que tengo acá ahora. Punto 35, ya hice la multiplicación. Punto 35, perdón, 35, 35, 30, 35, 50 por X NC4 más la M que viene de acá, NC4 por X NC4, ¿no? Que ya para eliminar una variable. Entonces ya me queda todo este término en función de nada más de la X NC4. Y lo mismo sucede para el NC5 y para el NC6. Para acordarme nada más de esta. Ahora hagan el cálculo, por favor. Entonces, siguiendo con el cálculo, llego a que XNC4 es 0.24. Un poquito diferente a lo que decía su compañero. NC5 0.37 y NC6 0.43. ¿Ok? La suma me da 1.04. A lo mejor si le bajo a 70 o le subo a 70.5, luego los cálculos se vuelven muy sensibles, aquí. Puedo ajustarlo, pero yo creo que ya aquí es bastante razonable. Lo mismo acá, 1.18. Ahora, noten ustedes que una vez que yo defino la composición en la fase líquida, ya voy directo a la misma definición que tengo acá y puedo calcular la Y correspondiente. Ahora la N, pero ya conozco la XNCA y eso me da 0.46, 0.33 y 0.39. Doctor. Dime. Yo tengo duda cómo sacar la fase líquida. Ahí está. O sea, a ver, vuelvo a repetir. Este es el balance global, ¿no? Sí. Tomando en cuenta Sí. los balances de los dos, de la fase líquida y la fase de vapor. Vapor. Ahora,
tengo la definición de los coeficientes de distribución. Ok. Que es cómo se distribuye el componente I en la fase vapor y en la fase líquida. Este valor que no conozco lo debo asociar con un valor de temperatura, porque tengo yo la presión total como dato, entonces no conozco la temperatura. Es como si fuera a calcular la punto de burbuja, pues. Supongo la temperatura de 71 grados, o 70, o 70. Pueden hacerlo diferente, alguien que quiera hacer un par de cálculos. Entonces, tenemos temperatura igual a 71 grados centígrados. Con esto me voy en este caso específico, me fui a esta tabla que está aquí, el apéndice D2, la figura A. El que tenga el libro de Fausto, los apuntes de Fausto, puede verlos ahí. Entonces, y les digo yo, les voy a mandar les voy a escanear esa gráfica para que la tengan. Y de ahí saqué estos valores que están acá, 1.95, 0.9 y 0.39. Leyendo el ejercicio que acabamos de hacer ahorita con la nomograma de Priester, la única que nos cambia mucho es la primera. Las otras son razonablemente Iguales. parecidas, iguales. Sí, estoy viendo el butano y sí, no hay de otra, ¿eh? No le veo. Es más, todavía cambia más. Es 2.4, algo así, ¿no? No es 1.48, ¿eh? A ver, es que está muy encimada, o sea, ayúdenme. Son 2.35 aproximadamente. 2.35 más o menos, Sí, ¿no? 2.35, 2.4, doctor. Ya también ya lo rectifiqué. Sí, ahí está. Todavía está, como dicen en mi tierra, está peor todavía. Se aleja más, pues. Las otras dos no, pero estos sí. Pero en fin, esos son los cálculos que hay que hacer y ahí también véanlo un poco con ese enfoque. Estos cálculos en ingeniería química, lo que les he dicho, se los he dicho en otras clases, pues nunca podemos, el ingeniero químico que diga, yo calculé y esto es casi igual que 2 más 2 igual a 4, pues yo creo que tiene una buena dosis de inocencia o de presunción, porque está en chino tener cálculos exactos en ingeniería química. Eso no quita que nos esforcemos por alcanzar los cálculos lo más pulcro posibles. ¿Sí? Bueno. Entonces, a partir, ya me perdí. Tú ya tienes los coeficientes de distribución. Entonces, lo que haces aquí es despejamos la Y para sustituirla aquí. Entonces, nos queda MNC4 por XNC4. Y es lo que tenemos acá. El 1.95 que yo tengo por 50 por XNC4 y así hasta 0.90 y 0.39 multiplicando, que estoy tomando como referencia estos valores. Una vez que tengo estas ecuaciones, pues yo ya despejo, a ver, calculen, díganme si esto es igual. O sea que la XNCR ya la tengo, ya la puedo calcular, pues. Tengo una ecuación con una variable, con un parámetro a evaluar. Entonces, el XNC4 igual a 0.24, 0.37 y 0.43. Note que el componente más volátil disminuyó su concentración en la fase líquida y la aumentó o la tiene más preponderante en la fase vapor. Noten también que estos cálculos efectivamente corresponden a esa condición del 50% de concentración, de moles totales en la fase líquida. Profe, Dime. los valores de la fase líquida salen muy parecidos.
Bueno, sale 0. Bueno, a mí me salió 0.21, 0.37 y 0.42. Ajá. ¿Y cuánto te da la sumatoria? 1. 1, bueno. 1.05. ¿Cómo? 1.01, perdón. Ok, así te lo creo. Está bien, pues son más o menos pues esos valores. Y ya con estos valores, pues ya vienes acá a la cuestión de la definición del factor de este coeficiente de distribución y calculas tu Y. Y esta Y la tienes aquí. Espero que todo el grupo, son 40 gentes, estén trabajando. Ya acuérdense que la intención es que nos aproximemos en la medida de lo posible a si tuviéramos una clase presencial. No hay de otra, pues, no podemos hacerlo de otra forma. Entonces, la manera como se me ocurre a mí que podríamos avanzar en esa dirección es que ustedes tengan la herramienta para que les permita hacer estos cálculos. Porque eso es lo que estaríamos haciendo en clase. Yo Doctor, estaría ahí poniendo garabatos en el pizarrón para ponerle los resultados y todo, pero ustedes estarían haciendo los cálculos. Dime. yo coincido igual con mi compañero, me dio lo mismo. Bueno, 0.21, y todo lo demás. bueno. No sé dónde pueda tener yo el error, pero pues ahí va. Puede ser. ¿Alguna otra duda? Bueno, este es el problema 3.1 del Faust. Voy a salirme. Y vamos a ver el problema de tarea para mañana. Es el problema 3.2 del Faust. Tienen una mezcla en equilibrio líquido-vapor con una composición global del 35% en mol de benceno y 65% en mol de tolueno a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada y 210 grados Fahrenheit. Partiendo de datos de presión de vapor que tienen que investigar y suponiendo que es válida la ley de Raoul, les piden calcular las composiciones de las fracciones de líquido y vapor, así como las cantidades de cada una de las fases. Nuevamente les pongo para ubicarlos y que no me anden no le anden dando vueltas al asunto. Este ya es un sistema binario. ¿Sí? Aquí tienen la curva. Más o menos. Aquí, híjole, ya no me gustó. Está bien que no sepa dibujar, pero tampoco hay que exagerar. Bueno. Cuando dice composición global, significa que yo veo en la parte inferior el 35%. ¿Ok? Y aquí es 0.35%. ¿Ok? Esto de aquí corresponde a la composición global. Es decir, que si yo me voy verticalmente hacia arriba, aquí tengo yo puro líquido. ¿Está claro? Líquido saturado. Si le sigo avanzando, voy a llegar a un punto que no sé cuál sea,
que corresponde a una temperatura que corresponde a los 210 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y entonces, en este punto es donde me están diciendo cuál es la composición de la fase líquida y cuál es la composición de la fase de vapor. ¿Sí está claro? Y la presión es una presión constante, o sea, el sistema aquí está una presión constante igual a 14.7, o sea, una atmósfera libras sobre pulgada cuadrada. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguien no entiende lo que les acabo de decir? El lenguaje que le estoy usando ya ahorita es un lenguaje en el que ustedes deben de tener claridad ya, pues ya no les estoy hablando en chino, ni en japonés, ni en lo que sea. Estoy hablando en mexicano. Si es que se le puede llamar hacia nuestro idioma. ¿Sí está claro? Entonces, Sí, doctor. ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que aplicar la ley de Raúl, considerar la presión de vapor, no tienen que andar suponiendo temperatura, ya la temperatura la conocen, pero hagan la gráfica. ¿Qué significa? Pues tienen que ir a la literatura y encontrar la temperatura de punto de burbuja del componente menos volátil y del componente más volátil. Presumo que es benceno y el tolueno. ¿De acuerdo? Tienen ustedes que demostrarlo. Una vez que tienen ya su rango de temperaturas, pueden generar, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, el anillo que corresponde al sistema binario que estamos manejando. Cosa que no podíamos hacer con el sistema multicomponente. Por eso que recurrimos a todo el proceso anterior. Todos los cálculos que estuvimos viendo. Entonces, ya teniendo claridad en la gráfica y conociendo la composición del 35%, pues lo único que tenemos que hacer es irnos vertical y encontrar un punto donde coincide con 210 grados Fahrenheit. Y ese es el punto en el que se encuentra esta mezcla cuya concentración global sigue siendo 35%, pero repartida en el líquido que está en equilibrio con el vapor y el líquido que va a tener una composición del componente más volátil menor y va a tener una composición en la fase de vapor mayor del componente más volátil. Eso es lo que van a encontrar. Entonces, para la clase que entra, pues hagan esto, ¿no? Y luego después, ¿qué sucede cuando la presión la duplican? Pasan de una atmósfera a 2 atmósferas, o de 14.7 a 29.4 libras sobre pulgada cuadrada. Sí está claro. Sí, doctor. Ese es el problema que van a hacer para mañana. Sin excusa ni pretexto. Ya van a tener un par de semanas ahí para que se relajen y vean toda esta primera parte. Sin embargo, les voy a adelantar el tema que sigue. Si no hay mayor explicación aquí, me salgo de acá y me regreso. Dejen cerrar esto. Y voy a salirme de aquí. Y voy a plantear ahora. Escúchale. Y ahora ya me quedó aquí esto que no lo borré. Quiere decir que queda como imagen sobrepuesta, no la registra. Bueno, ahí está ya. Vamos a ver, la teoría, ¿qué me dice ahora? La teoría me dice, aquí nos venimos a cuál parte. Aquí está. Chin, déjame borrar esto.
Les voy a platicar el principio de la destilación instantánea, con la intención de que la clase que entra ya veamos más detalles al respecto. Entonces tenemos esto que está aquí. Se llama destilación instantánea. Que es una operación, vamos a decir, esto es lo que correspondería, todo esto que está aquí representado esquemáticamente a una etapa. ¿Qué hacemos? Tenemos una alimentación. En este caso estamos viendo evaporación, pero también se puede hablar de condensación, ¿eh? Para evaporación se introduce calor a través de este intercambiador de calor a esta mezcla, y para condensación pues se saca calor para un vapor. O sea, para evaporar tenemos una alimentación en fase líquida, la pasamos al intercambiador de calor, al que le estamos, a través del cual le suministramos a esta mezcla líquida una determinada cantidad de calor, BTUs por tiempo, calorías o joules, lo que sea. Y hay una válvula que le llaman de expansión adiabática. Esta expansión repentina del líquido caliente provoca que se formen en forma instantánea, de ahí el valor del nombre de la operación, dos fases, la fase vapor y la fase líquida. Entran literalmente a un separador, vamos a llamarle mecánico, donde por la parte superior sale el vapor y por la parte inferior sale el líquido. Este es el principio de la torre de destilación. Entonces vamos a tener un vapor que van a ser las moles por unidad de tiempo, pensando en una operación continua, donde tenemos la cantidad de moles vapor que se están produciendo con una composición YD, perdón. Todo esto está girando alrededor del componente más volátil, ¿no? Y la entalpía correspondiente. Lo mismo tendríamos en la fase líquida. En los fondos tendríamos el líquido que no alcanzó a evaporarse, mol por tiempo, por una composición de este líquido que sale por la parte inferior y una entalpía correspondiente. Si yo quisiera hacer este análisis por etapas, yo aquí podría tener otro sistemita de esto. Hagan de cuenta que aquí tendría otra flecha con otro intercambiador, con la válvula de función adiabática y el separador, y así sucesivamente hasta agotar la mayor cantidad posible del componente más volátil y seguir enriqueciendo el vapor. Este vapor puede estar, esta línea de vapor puede estar conectada con la otra, con la otra, con la otra, hasta que sale el vapor como tal. Y el líquido lo mismo. Ese es el principio de la separación instantánea, ¿verdad? Tomando en cuenta la composición que están F moles por unidad de tiempo alimentadas, con una composición global como el 35% que acabamos de ver del benceno en tolueno, y la entalpía correspondiente a esta alimentación que entra al reactor. Entonces, mi balance de materia, ¿verdad? Bueno, aquí lo que les acabo de comentar, el líquido pasa, ahorita veo los balances. El líquido pasa a través del intercambiador y se calienta aquí. Se reduce la presión, se absorbe una presión adiabática y el vapor se forma a expensas del líquido. ¿De acuerdo? Y la mezcla se introduce al tanque de separación para separar el vapor del líquido. Entonces, es una operación bastante sencilla en ese sentido, en ese contexto, y el principio pues es el que estamos aquí describiendo. ¿Alguien tiene alguna observación al respecto? ¿No? No, todo bien, doctor. Bueno. Entonces, los balances de materia y energía, suponiendo que el producto en este caso, más rico en el componente más volátil, es totalmente vapor.
porque aquí podríamos tener un vapor con líquido también, ¿sí? El balance de masa total va a ser las moles alimentadas igual a las moles de vapor más las moles de líquido, ¿no? Va a ser un balance de moles totales, como el que acabamos de analizar ahorita, anteriormente con la mezcla de 3 componentes. Luego, el balance de masa del componente más volátil, vamos a poner, acuérdense que A era el componente más volátil, eso ya lo veíamos como en las primeras clases. Componente más volátil. Me va a quedar que ZF por F, YD por D más XW por W. ¿Sí? O sea, esto tampoco es mayor historia. Y el balance de energía va a ser el calor que se introduce al sistema a través del intercambiador, más la corriente que lleva un determinado nivel energético, porque al principio podríamos pensar que la alimentación previamente que se encontraba el líquido, el benceno, tolueno, vamos a suponer que estuviera a temperatura ambiente, pues algo le hacíamos a esa corriente para subirla pues a un determinado condición de alimentación al intercambiador, o como sale el intercambiador previo a la válvula de expansión adiabática. Entonces tenemos calor que suministramos a través del intercambiador, más el calor energético, la capacidad o la cantidad de energía que trae la corriente que se alimenta al separador, digo al sistema. Tapa, pues todo esto le tapa. Y esto va a ser igual a la entalpía del vapor más la entalpía de la fase líquida. Entonces, con estos balances, tanto de materia como de energía, vamos a hacer el análisis de las curvas, hasta aquí llegué, de las curvas de entalpía, composición, etcétera, para ver cómo podemos transitar al análisis de esta operación de destilación, que es vamos a decir, desde el punto de vista, es digamos, la operación de destilación básica de lo que vamos a estar viendo posteriormente. ¿Sí? Entonces, balance total de moles, balance de moles correspondiente al componente más volátil. Entonces me ahorro la A para no estarle agregando tanta letra, ¿no? Si como vamos a estar básicamente trabajando un sistema binario, salvo los casos como los que acabamos de analizar de componentes, de multicomponentes, que también en esta destilación la vamos a ver, ¿sí? O sea, el problema, por ejemplo, anterior que acabamos de analizar de los tres componentes, o el anterior que teníamos 4, pues hagan de cuenta que de repente le hacemos una expansión adiabática y nos encontramos que tenemos una fase líquida y una fase vapor. En el caso del sistema de 3 componentes, pues ya vimos a qué temperatura se encuentra esa mezcla de 3 componentes con sus composiciones respectivas en la fase líquida y en la fase vapor. Bueno, aquí vamos a ver cómo vamos a analizar esto a la luz de un sistema binario, primero, ¿verdad? A la luz también de gráficas de entalpía composición, que esto nos va a seguir preparando para lo que sigue. Es decir, vamos a ver destilación flash o destilación instantánea, vamos a ver la destilación diferencial, y posteriormente veremos las torres de fraccionamiento, que son las torres de multietapas, esas columnas que ustedes ven en las refinerías, donde están llevándose a cabo la separación entre la fase vapor y la fase líquida dentro de la columna. Y que por la parte de arriba sale aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que tenemos el destilado y acá tenemos los fondos. Normalmente lo que se hace en el caso de una torre fraccionadora, imaginen que esta está llena de platos. Este vapor se puede mandar a un condensador. Entonces, este vapor lo condensamos y puede haber 2 condiciones.
un vapor parcialmente condensado o el vapor que se condensa totalmente. De esa cantidad que sale del condensador, regresamos a la columna el líquido saturado y consideramos como producto una parte de ese líquido saturado. Y ese es el destilado que estamos nosotros considerando. Pero es necesario que nosotros regresemos parte de esa alimentación de líquido hacia a la columna para que ya tengamos de la parte superior empieza a caer por gravedad el líquido, se mezcla en el punto de alimentación con la alimentación a la condición termodinámica que entre a la columna y el líquido arrastra parte de esa alimentación hacia la parte inferior. Y parte del vapor que se alcanza a vaporizar aquí se mezcla con el vapor que va ascendiendo. Aquí abajo vamos a tener un intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor normalmente lo que va a hacer es todo el líquido, parte del líquido lo va a evaporar y lo va a regresar a la columna como vapor. Y parte de ese líquido que no se va a condensar se toma como fondos. Pero también como este líquido tiene un contenido energético que puede ser importante, aquí sacamos una corriente y la conectamos al intercambiador. Entonces, la corriente que sale de la parte del fondo con un nivel de energía determinado, la vamos a aprovechar, ahí viene la economía del proceso energéticamente hablando, para precalentar o preacondicionar la mezcla. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que genera que en muchas ocasiones ustedes van a observar diagramas o figuras donde tienen esto que es con n etapas, arriba la que sale de vapor con un intercambiador que es el condensador y abajo con un ebullidor que es el que está evaporando el líquido. Pero parte de ese líquido que se está formando, digo que se sacó, que tiene un contenido energético determinado, ya lo veremos, se usa para precalentar la alimentación. Y de esta forma, pues ya contribuimos a mejorar las condiciones energéticas del sistema, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahí está lo bonito de la carrera, jóvenes. Ahí se explican por qué ven ustedes figuras en las que pueden ahí tener estas líneas. No son caprichos, pues. De alguien que se le ocurrió hacer un rectángulo, formarla y le mete la flecha y de la flecha de abajo, en lugar de manejarla para acá, la pone para acá, le pone el ebullidor aquí y luego regresa parte. O sea, parte de la energía. Esa energía que de otra manera estaríamos, imaginen ustedes que estamos sacando un líquido a 90 grados, una cosa por el estilo, o 100 grados, ¿verdad? Y este líquido pues tiene ahí un contenido energético que podríamos perfectamente aprovechar para precalentar la mezcla que vamos a alimentar al separador. No necesariamente es aconsejable que yo maneje una alimentación a temperatura ambiente y la meta a la mezcla, ¿no? Digo, a la columna. Normalmente esas son lo que llaman la economía del proceso. Bueno, jóvenes, por mí es todo. El día de hoy, prepárense para mañana, hagan este problema que les acabo de plantear. Tienen ustedes que tomar en cuenta las presiones de vapor, la ley de Raoult, hagan sus anillos y una vez que tengan el anillo, vean ¿cómo se llama? La gráfica, el punto donde coincide con 210 grados Fahrenheit y leen en el anillo la curva, el valor de la concentración del líquido más del componente más volátil en la fase líquida y en la fase vapor. Yo les recomiendo que no sean codos y vayan a tomar, por ejemplo, si tienen un rango de temperaturas entre 50 y 100, por poner un número, que se vayan así de 10 en 10 o de 20, o no sé, grandes rangos de temperatura. Porque lo que hace con eso es que le quitan cierta finura, llamémosle así, a la curva.
a las curvas que van a manejar. Al menos tengan ahí varios puntos, 10 puntos entre un rango de temperatura y el otro, entre un punto de temperatura y el otro, para que puedan dibujar lo más finamente posible la curva y puedan tener un valor lo más apegado posible a lo que están buscando en términos de la composición en la fase líquida y vapor del componente más volátil a esa temperatura. Y luego después sustituyen la presión total por la presión de 14,7, la pasan a 29. Si van a usar la ecuación de Antoine, para estos dos componentes se usan, por ejemplo, el Felder, pues tengan cuidado nada más que ahí la presión de vapor está en milímetros de mercurio. Si tienen el Haynes, tienen que tomar en cuenta libras sobre pulgada cuadrada. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, pues aquí los dejo para no cansarlos más. Y pónganse las pilas, ¿no? Por favor. Ya hagan el esfuerzo antes de salir de vacaciones, de sus merecidas vacaciones. Doctor. Y dosifiquen las posadas, no le exageren, ¿eh? Acuérdense que hay que vivir. Díganme. Bueno, nada más lo único que, bueno, nada más, pues no sé si nos va a hacer llegar igual este archivo del Faust, el diagrama que nos dio, Sí, y el sí. problema del Faust. Sí, lo mando, se los mando. El que acabamos Okay. de ver ahorita, los mando, se los mando. Los apuntes no, porque los estoy No, haciendo, sí, eso sí, los apuntes no hay problema. pero después se los mando también, ¿eh? Sí, muchas gracias, Cuando terminemos esta etapa de destilación, les mando todo lo que haya acumulado. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues ¿algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces. No, profe, gracias. Vamos a trabajar. Sí, buen día, doctor, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Ahí Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro, gracias. La liga para la reunión que sigue. ¿Sí? Sí, gracias. Problema. Sí, hasta luego. No, de ver. Bueno, bye. Se cuidan.